Ya chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo creo que de a poco van a ir ingresando el resto de los compañeros. Lo que vamos a hacer hoy día básicamente es, bueno, hay que terminar de avanzar la parte de números complejos, ¿no? La última clase, la última sesión habíamos tenido el avance en función de lo que eran las operaciones de suma y resta para la forma de representación rectangular y la forma de representación polar, ¿no? Aquí un poquito recalcarles, ¿no? Cuando hablamos de suma, resta y estamos trabajando de los números complejos en su forma de representación rectangular, no tiene ningún tipo de limitación, ¿no? En cambio, cuando nosotros vemos el tema de suma y resta en la forma de representación polar de los números complejos, sí, efectivamente, sí hay algunas limitaciones, ¿no? Una de ellas habíamos visto que si no está con la misma dirección y sentido el vector que nosotros queremos sumar, básicamente no se puede hacer la suma, ¿no? Tendría que estar mínimamente en la misma línea, con la misma dirección y sentido, o desfasado 180 grados, ¿ya? Entonces, hay que tener algunos cuidados, ¿no? Entonces, no es posible hacer de forma libre cualquier suma, resta, cuando nosotros tenemos la forma de representación polar, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es multiplicación y división para rectangulares y polares. Entonces, para este caso, sí, bueno, básicamente no hay ninguna limitación. No importa la forma del vector que nosotros tengamos, igual se puede realizar esas operaciones, ¿ya? Muy bien, entonces en ese sentido les voy a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar a ver con esto de los números o de la forma de representación rectangular, lo que es la multiplicación y la división, ¿ya? Entonces ahorita les estoy compartiendo ya la pantalla. Eh, Les voy a compartir ahora la pizarra, que está aquí, ya tenemos la pizarrita. De esta manera, miren, bueno, estamos hablando de números complejos en su forma de representación que es rectangular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos básicamente la siguiente forma de representación. Entonces, yo puedo tener aquí un C1 que tenga un valor X1 más JY1, ¿sí? Vamos a tener después un C2 igual a X2 más JY2. Estos valores de X y Y nosotros ya los estábamos viendo, prácticamente están representando algún valor numérico, ¿ya? Estamos representando algún valor numérico. Entonces, la forma de representación para la multiplicación, nosotros queremos hallar el vector resultante de esto. Básicamente queremos hacer C1 por C2, ¿ya? Esto es lo que nosotros queremos hallar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Así como ustedes han alguna vez trabajado tal vez con ecuaciones, de alguna manera trabaja de la misma forma lo que es el tema de la multiplicación de números complejos. Solo que aquí hay que identificar un valor. ¿Qué es J? J les había yo indicado de que es un valor que se lo conoce como imaginario. Valor que se reconoce como imaginario se lo identifica como la raíz de menos 1, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si acá, por ejemplo, nosotros elevamos al cuadrado, ¿no? Quiere decir que j es igual a la raíz de menos 1 y j cuadrado es igual a menos 1 directamente, ¿ya? Es básicamente la relación que nosotros queremos encontrar. Entonces, si nosotros hablamos de C1 por C2, vamos a tener acá X1 más JY1 y todo esto multiplicado por X2 más JY2, ¿sí?
¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Aplicamos la propiedad distributiva, ¿no? Vamos a agarrar y este de acá va a pasar a multiplicar aquí y posteriormente va a pasar a multiplicar aquí, ¿ya? Vamos a multiplicar ambos lados. Un segundito, por favor. Ahí está. Entonces, estamos multiplicando un lado y lo mismo debemos hacer nosotros con el otro lado. Esto de acá va a pasar a multiplicar aquí y posteriormente va a pasar a multiplicar aquí, ¿ya? De esta manera nosotros tenemos lo siguiente: x1 por x2 vamos a tener acá, x1 por x2 vamos a tener x1, x2, ¿no? Es la primera multiplicación que hemos hecho. La segunda es x1 por jy2. Entonces vamos a tener acá más x1. Aquí nos estamos olvidando el j. Entonces vamos a tener acá j x1 y2. ¿Sí? Ahí tenemos la primera multiplicación, ¿no? La primera multiplicación que está tomando en cuenta x1, x2 y x1, j, y2. Ahora hacemos lo mismo pero con este otro lado, ¿no? Para este otro lado vamos a tener j, y1 por x2. Entonces vamos a tener acá más j, y1 por x2, ¿sí? Y de esta manera nosotros tenemos la última multiplicación que vendría a ser y1 y y2, ¿no? Entonces vamos a tener acá j, entonces más j por j, esto va a ser j cuadrado, y vamos a tener y1, pizarroncito me ha quedado corto, y y2, ¿sí? Vamos resumiendo, reduciendo un poco esto, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos x1, tenemos x2, esta parte de acá nos interesa en este momento. J cuadrado, si ustedes recuerdan, le habíamos asignado ya un valor, ¿no? J cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros vamos a tener J cuadrado, que es menos 1 por y1 por y2, vamos a tener acá menos y1 menos y2, ¿sí? Después de eso vamos a tener los términos de j. Aquí yo le voy a poner un j general, le voy a poner acá más j, y vamos a aplicar la suma. Como estos términos son semejantes, ¿qué quiere decir? Tienen la misma variable j, están en el mismo eje, los estamos agrupando. Entonces vamos a tener aquí j, x1, y2, más y1, x2, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener aquí la parte de los números naturales, la parte real, por así decirlo, y aquí nosotros vamos a tener la parte imaginaria, ¿no? Y con eso ya tendríamos lo que es la multiplicación de números rectangulares. ¿Qué pasa si ahora nosotros le ponemos valores numéricos, ¿no? Si nosotros le ponemos valores numéricos, yo voy a tener aquí un C1, que va a ser 1 más J3, y vamos a tener un C2, que es 2 más J5, ¿sí? Y lo que nosotros estamos buscando ahorita es hacer la multiplicación. Entonces ahora estamos viendo este mismo ejemplo, bueno, la misma demostración que habíamos visto hace un momento, pero ya con valores numéricos. Entonces nosotros queremos básicamente acá C1 por C2, ¿sí? Entonces vamos a tener acá 1 más J3. Vamos a tener 1 más J3 por una parte, multiplicado por 2 más J5. Entonces hay que aplicar la propiedad distributiva, ¿no? El 1 va a multiplicar al 2, va a multiplicar al J5 y así sucesivamente. Esta primera parte vamos a seguir haciéndolo por pasos. Después de esto ustedes van a ver que esto ya se puede hacer de forma mucho más rápida, ¿no? Mucho más directa. Entonces, por una parte, tenemos la primera multiplicación, que es 1 por 2, ¿no? Entonces vamos a tener acá el primer valor, ¿no? El primer valor aquí va a ser 2. La segunda multiplicación es 1 por J5. Entonces, vamos a tener aquí más
J5. 1 por J5 es J5, ¿sí? Después tenemos 3J, o J3 mejor dicho, por 2. Entonces vamos a tener más J6. Después de eso tenemos J3 multiplicado por J5. Entonces acá tenemos más J cuadrado, 3 por 5, esto es 15, ¿no? Aquí me estoy olvidando el cuadrado, ahí está el cuadrado. Entonces de esa manera tenemos aquí ya los valores, ¿ya? Vamos a seguir reduciendo esto, entonces voy a tener acá 2. Estos dos de acá ya los podemos agrupar, ¿no? Vamos a tener aquí más J, 5 más 6, esto es 11, más, lo voy a poner entre paréntesis, ¿ya? J cuadrado es menos 1, 15, ¿no? Entonces continuamos y tenemos acá 2 menos 1 por 15 es menos 15, entonces tenemos menos 15 directamente, menos 15 más 2, vamos a tener acá menos 13 más J11, ¿no? Y esto de acá sería nuestra multiplicación, ¿sí? Es bastante sencillo. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, quisieran que les repita algo tal vez. ¿Está todo bien? ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces no hay dudas, podemos continuar. Entonces, después de esto, lo que nosotros vamos a ver es la división, ¿no? Para la división, de la misma forma, vamos a tener acá el mismo ejemplo, ¿no? Primero lo vamos a plantear de forma literal. Entonces vamos a tener acá un C1, voy a tener acá un X1 más JY1. Vamos a tener acá un C2, X2 más JY2. Y lo que estamos buscando en este momento es dividir. Lo que nosotros queremos hacer ahorita es C1 dividido entre C2, ¿ya? En este caso la división no es tan directa, no hay que tomar algunas consideraciones. Una de esas consideraciones es como comenzar a usar lo que se conoce como pares conjugados, ¿ya? ¿Qué son estos de los pares conjugados? Entonces, miren, lo que sucede acá es lo siguiente. Vamos a dibujar acá un par de ejes, ¿ya? Y voy a tener acá este vector. Este vector, ya saben, aquí está J, aquí están los otros números naturales. Tenemos por una parte aquí el X y por otra parte tenemos aquí Y, ¿sí? ¿Qué es el par conjugado? El par conjugado básicamente es este mismo gráfico, pero de forma opuesta, como si fuese un reflejo de espejo, ¿ya? El par conjugado de este vector, ¿sí? El par conjugado de este vector viene hacia abajo. Eso es el par conjugado, ¿ya? Entonces viene como un espejo. Quiere decir que el valor de X sigue siendo el mismo, pero el valor de Y ya no es positivo, sino es el mismo valor, pero negativo, ¿ya? Quiero decir, si yo tengo acá C1, X1 más JY1, ¿cuál va a ser su par conjugado? El par conjugado de este, lo voy a poner como C2, va a ser X1 menos JY1, ¿sí? Menos JY1. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos lo que es el par conjugado, ¿sí? Este par conjugado es importante porque la multiplicación de un par conjugado, cuando nosotros agarramos y multiplicamos estos dos valores, tenemos como resultado un número natural, o sea, un número que corresponde solamente al eje de los números naturales, ¿ya? Esa es una ventaja y ese es un dato, es un valor que a nosotros nos sirve bastante para hacer estas operaciones de división, ¿ya? Entonces, hemos hecho un pequeño paréntesis, ahora vamos a continuar con esto, solo que necesitamos hacer una demostración. Ahorita hemos visto esto con valores literales, vamos a ver esto ahora con valores reales, ¿no? Entonces, hemos dicho
si nosotros en este caso de acá multiplicamos C1 por C2, multiplicamos el vector C1 por su par conjugado C2, vamos a tener un valor que está en el eje de los números naturales, ¿ya? Entonces, tenemos acá lo siguiente. Voy a tener acá C1 igual a 2 más J3, ¿sí? Y el par conjugado de este, ¿cuál sería? Sería 2 menos J3, ¿ya? Entonces nosotros queremos hacer la multiplicación de este par conjugado de vectores, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces nosotros queremos prácticamente acá hacer 2 más J3 multiplicado por 2 menos J3. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar la multiplicación. Tenemos 2 por 2, aquí tenemos el primer valor que es 4. El primer valor que es 4, ahí. Después de eso tenemos, el siguiente es 2 por menos J3. Entonces vamos a tener acá menos J6, ¿sí? Y después de eso tenemos J3 por 2, ¿no? J3 por 2 es más J6, ¿no? El último elemento que nosotros tenemos acá es J3 por menos J3, ¿no? Entonces J3 por menos J3 vamos a tener acá menos J cuadrado 9, ¿ya? Acá si se dan cuenta ya está pasando algo interesante. Entonces, si se dan cuenta, menos J6 más J6, lo que va a suceder es esto, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Perdón. Eso es lo que va a suceder. Entonces vamos a tener acá 4 y tengo menos J cuadrado 9. J cuadrado, no se olviden, esto es menos 1, ¿no? Entonces voy a tener menos 1, 9, ¿ya? Este no es menos 4, perdón, es más 4. Entonces tenemos menos 1. Menos por menos da más. Entonces aquí nosotros vamos a tener 4. Esto es más, vamos a tener más 9. Entonces tendríamos acá como resultado 4 más 9, esto es 13, ¿sí? Pero ¿qué querrá decir este valor que nos ha salido como un valor que es solamente un número natural? O sea, no tiene aparentemente no tiene el eje J, ¿no? No tiene el eje imaginario, ¿ya? Nos ha salido este resultado. La representación rectangular de este tipo de resultados es la siguiente. No quiere decir que J ha desaparecido por completo, sino quiere decir que tiene otra forma de representación. Entonces, la forma de representación de este valor que estamos viendo de esta manera es 13 más J0. ¿Sí? Esa es la forma de representación, ¿ya? Entonces, en el par conjugado, les explico esto, porque cuando nosotros hagamos o realicemos la división, que nosotros estamos viendo acá, la división que nosotros queremos hacer, cuando nosotros realicemos esta división, no es fácil hacer una división entre un rectangular y otro rectangular como estamos viendo. Entonces, yo tengo que utilizar algún tipo de artificio matemático para que yo pueda convertir este valor de acá en solamente un valor de número natural, ¿ya? La idea es esa. Entonces, cuando yo hago una división de un rectangular entre un número natural cualquiera, es mucho más sencillo, es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos buscando acá, aquí estamos continuando, por si acaso, estamos continuando la división. Entonces, lo que yo estoy buscando es lo siguiente. Entonces voy a tener acá, miren, x1 más jy1, ¿sí? Vamos a agarrar, vamos a dividir entre x2 más jy2. Entonces, lo que yo les decía es, yo debo multiplicar por su par conjugado el denominador. Tenemos la parte de abajo que es el denominador y la parte de arriba que es el numerador, ¿ya? Entonces el denominador lo quiero volver un número natural. Entonces,
al denominador yo lo debo multiplicar por su par conjugado. Yo debo agarrar y esto que yo tengo acá, lo debo multiplicar por su par conjugado. ¿Cuál sería el par conjugado de esto? Sería x2 menos jy2. ¿Sí? Tendríamos esto. Lo que pasa acá es lo siguiente. Un segundito, por favor. Ahí está. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Yo no puedo dividir arbitrariamente cualquier número, ¿sí? ¿Por qué? Porque la igualdad que yo tengo acá, de esta división, la estaría alterando. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo agarro y a la parte de abajo, tanto como la parte de arriba, le divido y multiplico por el mismo valor? Entonces, x2 menos jy2 menos jy2. Entonces, ya no estoy alterando el resultado. ¿Por qué? Porque yo sé que la división de estos dos es 1, ¿no es cierto? Cualquier número multiplicado por 1 no altera en nada su valor. Entonces, con esto yo estoy manteniendo la relación de igualdad, ¿ya? Entonces, si yo agarro y divido, así como están viendo acá por el par conjugado en la parte de abajo, debo multiplicar ese mismo par conjugado también en la parte de arriba, ¿ya? Esa es una de las condiciones. Ahora, hacer esto con solamente letras, los voy a marear, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es, en base a lo que les he explicado, les voy a explicar ahora, pero voy a continuar la explicación, pero empleando ya lo que son valores numéricos, ¿no? Entonces, miren, tenemos acá, ahora vamos a hacer el ejemplo con valores numéricos. Voy a tener acá un C1 que va a ser 2 más J4. Y vamos a tener acá un C2 que va a ser 1 más J3. ¿Ya? Lo que estamos buscando entonces ahorita es realizar la división. Vamos a tener acá 2 más J4 dividido entre 1 más J3. Eso es lo que queremos hacer. Como habíamos explicado hace un momento, entonces lo que nosotros debemos hacer es, para empezar, aplicar lo que es el par conjugado, ¿no? Entonces yo agarro acá, voy a tener 2 más J4 dividido entre 1 más J3, ¿no? Y multiplicamos por el par conjugado del denominador. Entonces multiplicamos y dividimos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1 menos J3, 1 menos J3. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos realizar, es lo que nosotros debemos multiplicar. Vamos a multiplicarlo por partes. Primero numerador, luego de eso el denominador, ¿ya? No sé si hasta acá me va a permitir hacer más pantallitas. Ahí está, me permite hacer más pantallas. Entonces, el primer valor que nosotros vamos a multiplicar es este que dice 2 más J4. Entonces, venimos acá y vamos a multiplicar 2 más J4 multiplicado por, era 1 menos J3, ¿no es cierto? Entonces, la multiplicación que nosotros estamos viendo en este momento en el numerador. Nosotros multiplicamos esto. Tenemos el primer valor, 2 por 1, eso es 2. Tenemos el siguiente, 2 por menos J3, esto es menos J6. Ahí está. Menos J6. Después de eso tenemos J4 por 1, esto es más J4. Después de eso tenemos J4 por menos J3. Entonces vamos a tener acá menos J cuadrado. 4 por 3 tenemos acá 12, ¿no es cierto? Entonces acá como resultado nosotros vamos a tener la parte real, el J cuadrado ya saben es menos 1. Menos 1 por menos es más. Entonces este 12 se va a volver positivo, ¿no? Entonces 12 más 2, aquí vamos a tener 14, ¿sí?
14 menos J6 más J4, aquí tenemos menos J2, ¿ya? Menos J2. Entonces, por una parte, aquí tenemos ya lo que es la multiplicación, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos el numerador, ahora necesitamos el denominador. Para el denominador, nosotros teníamos, a ver, vamos a retroceder un poquito, teníamos 1 más J3 y 1 menos J3, ¿no? Entonces, vamos a tener acá 1 más J3 multiplicado por 1 menos J3. ¿Sí? Perfecto, entonces hacemos la multiplicación. 1 por 1, esto es 1. 1 por menos J3, esto es menos J3. Tenemos J3 por 1, tenemos más J3. Y el último, ¿no? Tenemos menos J3 por J3, entonces vamos a tener acá J cuadrado 9. ¿Sí? Muy bien, entonces J cuadrado nuevamente sabemos que es menos 1, por lo tanto menos 1 por menos es más, entonces tenemos un 9 positivo más 1, aquí tendríamos 10, ¿no? Lo que está sucediendo acá es esto. Entonces tenemos acá 10 más J0 o el equivalente, que en realidad esto es 10. ¿Sí? De esa manera, miren. Dime. ¿Por qué la ha vuelto a más? ¿Por qué lo he vuelto positivo? Ya, perfecto. ¿Por qué lo hemos vuelto positivo? El j cuadrado aquí lo voy a poner con un asterisco. El j cuadrado es igual a menos 1. El j cuadrado es igual a menos 1. ¿Ya? ¿De dónde sale esta relación? Habíamos dicho que esta relación sale de que j en realidad es raíz de menos 1. Entonces, si tú elevas esto al cuadrado, vas a tener que j cuadrado es igual a menos 1. Entonces, sale de esta relación. Entonces, acá tienes j cuadrado. J cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 por este menos de acá. Menos por menos da más, ¿no es cierto? Entonces, va a ser 1 positivo. 1 positivo por 9 es 9. 9 más 1 es 10. Y de esa manera tenemos 10. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Está muy bien. Continuamos. Entonces, ya tenemos este valor, ¿no? Retrocedemos un poco, verificamos el valor que nos había salido acá. Y acá nosotros tenemos que esto es 14 menos J2, ¿no? 14 menos J2. Entonces, ahora sí la división. Ya hemos realizado las operaciones. Tenemos acá entonces 14 menos J2 dividido entre 10. Lo que nos ha salido en el numerador y lo que nos ha salido en el denominador. ¿Ya? Entonces, es sencillo. La primera operación de división va a ser esta. ¿Sí? 14 entre 10. 14 entre 10, esto es 1.4. ¿Sí? Ahora, J2 entre 10. ¿Sí? J2 entre 10, el número negativo se mantiene. Vamos a tener menos J0,2. La división que nosotros tenemos cuando la realizamos a través de un número que es rectangular, un valor que es rectangular, y el otro que es solamente un valor entero natural, es así como estamos viendo, no está afectando a ambos lados. Por ese motivo es que en el denominador nosotros hemos multiplicado por el par conjugado, para que nosotros al final tengamos este valor, ¿sí? Entonces el resultado de la división básicamente sería este, ¿sí? Muy bien, hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Quisieran que les repita alguna parte? Miren, con esto de la división hemos repasado también la parte de multiplicación. No sé si desean que les repita algo, quieren ver tal vez algún ejemplo más de lo que es la división, o podemos pasar ya a multiplicación y división de polares. En ese resultado ya no se ninguna gráfica, ¿no? Y quedaría el resultado. Noelia, no te escuché bien.
Que ya no sería ninguna gráfica más, ¿no veo? Que ahí sería el resultado nomás. ¿O sería alguna gráfica más? Este es el resultado. El tema de la graficación es importante cuando, bueno, puedes graficar esto. El tema de la graficación es importante para que sepas en qué posición estás. No te olvides, a ver, reforzando un poquito lo que dice la compañera. Yo tengo un vector, ¿no? He hallado un vector acá como resultado, que puede ser, no sé, por ejemplo, C igual a 2 más J2. ¿De qué me sirve graficar esto? Me sirve para entender lo siguiente. Miren, yo tengo acá mi gráfica. El 2,2 por aquí tengo 2, por acá tengo 2. El vector está de este lado, ¿no? ¿Qué quiere decir este vector? Quiere decir que cuando yo tenga acá mi señal, está representando un punto. Estamos representando un punto de la señal, ¿no? El resultado que nosotros acabamos de hallar en este momento, lo voy a anotar. El resultado que hemos hallado que es de 1,4 y menos J02. Entonces tenemos acá C igual a 1,4 menos J 0,2, perdón. Quiere decir al momento de graficar, ay, lo siento, ahí está. Lo que estábamos viendo hace un momento, esto. Les estaba diciendo, tenemos un ejemplo. Este es un vector cualquiera, por si acaso, ¿ya? No tiene que ver con el resultado. Entonces, este vector que es cualquiera, al momento de graficarlo, tengo 2 más J2. Tengo acá mis escalas, el imaginario, los números naturales. Y el 2,2 se representa así. Tengo en X2, tengo en Y2, tengo acá mi punto y este de aquí es mi vector. Ese vector que estoy viendo en un punto de la gráfica de la señal senoidal representa un valor, así como estoy viendo acá, ¿ya? Representa un valor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ejercicio que estábamos viendo hace un momento? El 1,4 menos J 0,2. Entonces, yo voy a tener acá lo mismo. Voy a tener por acá el 1,4 y el 0,2 negativo lo voy a tener por acá. Entonces mi vector va a estar en este punto, ¿no? Ahí. En la gráfica igual esto va a representar algún punto de la señal, ¿sí? Entonces la graficación es importante por dos razones. Uno, nosotros habíamos visto el tema de graficación cuando hacemos la conversión. Estamos cambiando de rectangular a polar o viceversa. Entonces, en ese caso es importante saber en qué cuadrante nos encontramos. En este otro caso, el graficar también es importante porque si nosotros ubicamos el cuadrante, también podemos ubicar en qué parte de la gráfica de la señal senoidal nosotros nos encontramos, ¿no? Estos puntos que nosotros estamos viendo en este momento, esto de acá, ya sea en su forma de representación rectangular o polar, todos tienen que ver con un vector, ¿sí? Todos tienen que ver con un vector. Entonces, yo tengo una señal senoidal. Acá yo voy a tener distintos puntos, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener distintos puntos. Y para eso son estos vectores. Nos están ayudando a identificar esos puntos dentro de mi señal senoidal. Entonces, la gráfica tiene esa importancia. O sea, me ayuda a ubicar el punto en el cual me encuentro dentro de la señal senoidal. Y aparte de eso, me ayuda, gracias al cuadrante, también a hacer una conversión correcta, digamos, ¿no? Para que yo compare los valores que tengo con los valores que estoy convirtiendo para ver si están o no están bien, ¿ya? Entonces, la importancia de la graficación es esa, ¿no? En este momento, bueno, no les estoy pidiendo graficar, pero el tema de graficación sí es importante, no es que no es importante, ¿no? Entonces, eso es, Noelia. O sea, ahorita no les pido graficar, pero sí es importante la graficación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Nuevamente, ¿quieren hacer algún ejemplo más? Tal vez ahí está bien. Así podemos pasar tal vez a los números polares. ¿Qué opinan? ¿Está todo bien? Todo bien, Inge. Oh, Aldair, ¿dónde te has perdido? Ya.
Entonces, bueno, está todo bien. Podemos pasar a lo siguiente. Vamos a ver el tema de multiplicación y división, pero ya también con polares, ¿no? Entonces, para esto de los polares, ¿no? Yo tengo acá un Z, ¿no? Voy a tener acá un C1 con un ángulo 1. Este es un vector en su forma de representación polar, ¿ya? Voy a tener acá, este es un Z1, voy a tener acá un Z2 que va a ser C2 con un ángulo θ 2, ¿ya? Lo que yo quiero hacer en este momento es la multiplicación. ¿Qué quiero decir? Quiero hacer Z1, perdón, por Z2. La multiplicación de polares, van a ver, es mucho más rápida, es mucho más sencilla, ¿ya? Entonces, tenemos acá por una parte el Z1, ¿no? Que era C1 con un ángulo θ 1. Y esto de acá yo lo quiero multiplicar con C2, con el Z2 y un ángulo θ 2, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿No? Para empezar, esto de acá, así de forma directa, se multiplica, ¿ya? Esto que estamos viendo como C1, como C2, se multiplica. ¿Qué es lo que pasa con θ 1 y θ 2? Lo que pasa con θ 1 y θ 2 es que θ 1 y θ 2, en el caso de multiplicación, se suma, ¿ya? Y este símbolo que estamos viendo del ángulo se mantiene. En pocas palabras, el resultado de esto que estamos viendo acá sería C1 por C2 y el ángulo θ 1 más θ 2. ¿Sí? Entonces, sería básicamente esa la respuesta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esto? Pero ya con ejemplos, ¿no? A ver, vamos a ver algunos ejemplitos. Ya con valores numéricos, ¿no? Entonces vamos a tener acá un C1. Vamos a tener acá un C1. Y este C1 va a ser, ¿dónde está? Aquí está. Va a ser 2 con un ángulo de 30 grados, ¿ya? Y el C2 va a ser 5 con un ángulo de 45 grados. Entonces, yo quiero realizar esta multiplicación. Vamos a realizar esta multiplicación. Entonces, vamos a tener acá 2 con un ángulo de 30 multiplicado por 5 con un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Hacemos esa propiedad que hemos visto hace un momento. Entonces, vamos a tener la multiplicación de estos dos y la suma de estos dos. Multiplicación en este caso, suma en este otro caso. ¿Ya? Entonces, 2 por 5. Ya no me permite crear más. Aquí arribita lo voy a hacer para que no se pierda esta parte, por favor. Entonces, 2 por 5. Acá tenemos 10. Con un ángulo de 30 más 45. Tendríamos acá 75, ¿no? 75 grados. La multiplicación, si se han dado cuenta, en el caso de la forma de representación polar, es sumamente sencilla, ¿no? Es bastante directo. No damos tanta vuelta como en el caso de la multiplicación y lo que es la división, pero de rectangulares, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen algún problema, alguna duda, alguna consulta. Quisieran que les repita tal vez algo. ¿Está todo bien? Esta última parte creo que es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Mucho más sencillo. Estamos creando otra pizarrita. Aquí está. Tenemos otra pizarrita ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con la división? Bueno, hace un momento hemos visto el tema de multiplicación. Entonces, para la división, tengo acá C1 igual, esto es Z. Entonces, tenemos acá Z1 igual C1 con un ángulo θ1, ¿no? Vamos a tener acá Z2
con un módulo 2 y un ángulo θ 2. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es Z1 sobre Z2, la división, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros dividimos? Cuando nosotros dividimos, tenemos acá C1 con el ángulo θ1 dividido entre C2 con el ángulo θ 2. Lo que sucede acá es estos dos términos de acá se dividen y estos dos términos de acá se restan. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros analizamos el resultado, sería C1 sobre C2 con un ángulo θ o con un ángulo de θ1 menos θ 2. De esa manera. Entonces, mucho más directo, mucho más sencillo, ¿no? Si nosotros le ponemos ahora valores numéricos, voy a tener acá C1 igual a 5 con un ángulo de 90 grados. Y vamos a tener acá C2, que va a ser 2 con un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Entonces nosotros en este momento queremos hacer C1 dividido entre C2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para C1 y C2 vamos a tener acá 5 con un ángulo de 90 grados dividido entre 2 con un ángulo de 120 grados. Entonces lo que nosotros hacemos es acá dividimos y acá restamos, ¿no? Entonces vamos a tener básicamente acá 5 dividido entre 2 con un ángulo de 90 grados menos 120. ¿Sí? 5 entre 2, entonces tenemos acá como resultado de la división 2,5 y el ángulo sería 90 menos 120, tendría acá menos 30 grados. Muy bien, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Con eso miren, hemos visto ya la forma de representación rectangular, polar, hemos visto la conversión de rectangular a polar, de polar a rectangular, hemos visto la suma de rectangulares, la suma de polares, bueno, suma y resta en ambos casos, tomando en consideración las limitaciones que tiene la forma de representación polar. Y bueno, hoy día hemos visto la parte de multiplicación y división. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, que quisieran que repita. ¿Ya? Entonces, lo que queda ahora es comenzar a practicar combinaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir combinaciones? Yo puedo tener la forma rectangular, puedo tener la forma polar, y yo tengo que agarrar esos valores y comenzar a aplicar suma, resta, multiplicación, división en operaciones combinadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto de las operaciones combinadas, no? Vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a tener C1 igual a 2 más 2 más J4. Voy a tener un C2 que va a ser 5 con un ángulo de 60 grados. Voy a tener acá un C3 que va a ser 3 más J. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si se ha entendido todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer acá, ustedes van a realizar la operación de C1 más C2 más C3. Yo no puedo mezclar, por si acaso, en el tema de suma resta, como se han podido dar cuenta, no puedo mezclar lo que es rectangular con polar. O sea, no puedo sumar de forma directa un rectangular con un polar, que es lo que tienen aquí básicamente.
¿Por qué? Porque, bueno, la forma de representación polar es completamente diferente a la rectangular. Entonces, aquí ustedes tienen que tomar una decisión. Si ustedes van a transformar los valores que tienen de rectangular a polar, o si van a transformar el valor polar que tienen a uno rectangular y hacer la suma. Entonces, en este caso les estoy dando una pauta. El C2, así como habíamos visto, suma-resta, el C2 es polar. Entonces, yo no sé si C1 y C3 tienen el mismo ángulo de 60 grados o su opuesto a 180. Entonces, no sabemos si es así o no es así. Entonces, yo voy a transformar C1 y C3 a polar. Tal vez el ángulo no sea el mismo, entonces no voy a poder realizar la suma. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que se recomendaría? Como C2 es polar, llevarlo a rectangular y posteriormente recién realizar la suma. Entonces, les doy unos 5 minutos, ahorita estamos 18:51, hasta 18:56 para que puedan hacer esta suma. Entonces tienen que sumar C1, C2 y C3, ¿ya? Entonces, después de eso, les doy los 6 minutitos, yo les voy a ir preguntando para ver cuánto han calculado, ¿ya? Muy bien, entonces les voy a dejar esto a la vista para que lo puedan hacer en sus cuadernos, en sus casas, ¿ya? Les doy 5 minutitos y en 5 minutitos hacemos la revisión del ejercicio.
Ya, a ver, veamos cómo les ha ido. No me he muteado, sino en realidad les he dado un espacio para que puedan resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ya pasado el tiempito, me gustaría saber cómo les ha ido, ¿no? Cuánto les sale, perdón, cuánto les sale la conversión que nosotros tenemos de polar a rectangular de 5 con un ángulo de 60. ¿Cuánto les ha salido? Es lo primero, el primer paso, ¿no es cierto? ¿Nadie? Esto de las conversiones ya lo vimos, ¿no? Ya, a ver, vamos a seguir repasando. Entonces, lo que tendrían que haber hecho como primer paso, ¿no es cierto?, es convertir este 5 con un ángulo de 60 grados, convertir y hallar lo que es el valor de x y lo que es el valor de y, ¿no es cierto? Si nosotros vemos de forma gráfica esto, aquí está, tengo aquí 5 y tengo acá el ángulo de 60 grados, ¿no? Y aquí está mi vector, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, tengo acá x, que es todo esto, y y, que es todo esto, ¿sí? Aquí nosotros aplicamos lo que es seno y coseno, ¿no? No se olviden, el concepto de coseno es cateto adyacente es x, aquí estaríamos determinando x. Tendríamos acá básicamente lo que es 5 coseno de 60 grados, ¿no es cierto? Y para y tendríamos 5 seno, en este caso ya no es cateto adyacente, es cateto opuesto, y es cateto opuesto. Entonces tendríamos aquí esto en función de seno de 60 grados. Entonces nosotros tendríamos acá, si nosotros determinamos este valor, tendríamos 5 multiplicado por el coseno de 60, que es 2.5, no sé si estoy mal. Entonces esto de acá sería, esto sería 2,5, ¿no? Entonces hay que aplicar lo mismo pero con seno. Entonces vamos a tener 5 por el seno de 60. Y esto es 4.33, ¿no? Tendríamos acá 4,33. Entonces, el vector que estaríamos hallando, si este es x, sería 2,5 más j, 4,33. ¿Sí? Entonces, ya tenemos convertido esto de polar a rectangular. Ahora sí podemos hacer la suma, ¿no? No recuerdo de memoria los valores. Tenemos el C1 que es 2 más J4. Entonces vamos a tener por una parte aquí 2 más J4 más el valor que hemos hallado de C2, 2.5 más J4.33, 2.5, perdón, 2.5 más J4,33 más C3, ¿no? C3 era 3 más J, ¿no? Ahí está. Entonces esto es 3 más J, ¿sí? ¿Cuál era el concepto que habíamos visto de suma en rectangulares? Debemos emparejar, ¿no? Entonces tengo por una parte esto y esto. Entonces acá viene la suma, ¿no? Después sería este y con este. Entonces, los primeros valores, 2 más 2.5 más 3, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos, hasta acá tenemos 4.5 más 3 tenemos 7.5. Más, bueno, no sé, bueno, desde ya como este es positivo y este es positivo, el resultado también va a salir positivo. Entonces, más J, tengo 4, más 4.33, tenemos 8.33, más J
bueno, el 1 se sobreentiende, es como si tuviesen 1 aquí. Entonces tenemos 8.33 más 1, tenemos 9,33. Y esta de acá sería nuestra suma, ¿sí? No sé, tal vez algunos lo estaban haciendo. No sé cuánto les ha salido. ¿Cuánto les ha salido? Américo es el único que no está escuchando. Alfío, ¿estás escuchando? Sí, sí. Ya, gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Estamos haciendo combinaciones, ¿no? Después de esto yo podría combinar tal vez lo que es multiplicación o división con suma y resta, ¿ya? Y el procedimiento sigue siendo el mismo, hay que tratar de hacerlo por partes, ¿ya? No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? ¿Me haces recuerdo otra vez cómo has hecho lo del ángulo? ¿Ya? Por favor. Claro, claro. Entonces, esta parte de acá, ¿no? Tenemos esto. Entonces, habíamos dicho, cuando nosotros hacemos conversiones, es bien importante que nosotros grafiquemos, ¿no? Entonces, si yo grafico módulo 5 con un ángulo de 60 grados, tenemos algo como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, no se olviden, tengo acá el valor de X, tengo el valor de Y. Si yo aplico aquí lo que es seno, coseno, lo que habría que recordar aquí más que todo, creo que es seno y coseno, hemos formado un triángulo, ¿no es cierto? Donde tenemos acá 60 grados, acá tengo 5, esto es X y esto es Y. Si ustedes recuerdan, la función de seno y la función de coseno, en definición, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos seno de 60 grados. En definición, seno se lo define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Entonces, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo tengo acá y sobre 5. El cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, esto pasa a multiplicar acá. Entonces, tenemos que y es igual a 5 seno de 60 grados. Lo mismo va a pasar con el coseno. Con el coseno, ¿qué es lo que sucede? El coseno, vamos a tener acá coseno de 60 grados. Para el coseno de 60 grados tenemos lo que es el cateto opuesto, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es X. Entonces vamos a tener X sobre nuestra hipotenusa, que es 5. El 5 nuevamente va a venir a multiplicar. Entonces tenemos que X es igual a 5 coseno de 60 grados, ¿no? Entonces, prácticamente de ahí sale estas dos definiciones que habíamos visto acá. Y de esa manera tenemos estos valores, ¿no? ¿Está bien, Alfio? Sí, ahora sí te entendí. Ahora sí lo capto. Gracias. Ya, está muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tiene alguna consulta? ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo más. Uno un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? C1 más C2 sobre. Inge, no se ve su pantalla. Sí, ahorita les voy a mostrar. Gracias, ahí está. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero tomando en cuenta lo siguiente. C1 más C2 sobre C3 menos C3. Estamos haciendo una combinación. El C1, C2 y C3 se sigue manteniendo. Vamos a seguir manteniendo los valores que hemos planteado a un principio. Estos valores de acá. C1, C2 y C3. ¿Ya? Entonces, nuevamente acá, ¿cuál es la recomendación? Hay que hacerlo por partes, ¿no? Por una parte, nosotros tenemos acá
tenemos C2 sobre C3, ¿no? Entonces, para C2 sobre C3, lamentablemente, ahí tenemos que retroceder un poco para tener los valores. Tenemos estos de acá. Entonces, C2, 5 con un ángulo de 60 y C3, 3J, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Entonces, inicialmente vamos a hacer el C2. El C2 es 5 con un ángulo de 60 grados dividido entre 3 más J. Es la primera operación. ¿Yo puedo hacer esta operación? Les pregunto. ¿Podemos hacer esta operación? No, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando rectangulares, estamos dividiendo polares entre rectangulares, entonces no se puede, ¿ya? Aquí es donde viene la astucia de cada uno. ¿A qué me refiero con la astucia? ¿Qué me conviene más? O sea, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me conviene con estos valores? ¿Dónde estaba? Aquí está. ¿Qué es lo que me conviene? Si en realidad este de acá es polar, estos son rectangulares, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Que el polar lo lleve a rectangular o que el rectangular de aquí lo lleve a polar? Dense cuenta de lo siguiente, o sea, ningún camino es malo. O sea, al final el producto, el resultado, igual lo van a calcular, igual lo van a hallar, ¿ya? Igual lo van a determinar. Entonces, miren, aquí ustedes tienen que tratar de ver lo más sencillo, la menor cantidad de cálculo que puedan hacer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si el polar que yo tengo acá lo llevo a rectangular? Voy a hacer acá una multiplicación de rectangulares, aparte de la transformación. Acá voy a hacer otra multiplicación y después de eso recién tengo que hacer la división, ¿no? Pero ahí la ventaja es que, bueno, básicamente, esto de acá, como ya va a estar el resultado en su forma rectangular, hacemos las operaciones con estos dos y ya está, ¿no? Ahora, veamos el otro caso hipotético. El otro caso hipotético sería que C3 lo deje como polar y C2 sea el que yo cambie a polar, no lo deje como rectangular. Estoy haciendo una transformación y hago una división y listo. Y después de eso tendría que hacer otra transformación a rectangular. Son 3 operaciones, ¿no? En cambio, si yo transformo esto a rectangular, ahí tengo una operación, aquí la multiplicación tengo otra, aquí la multiplicación tengo otra. Después de eso recién hago la división. Entonces tenemos más operaciones de por medio, ¿no? Por eso les decía, o sea, ninguno de los caminos es malo, igual les va a salir el resultado, solo que hay que ver de forma astuta cuál es el camino más corto. En este caso, ¿qué es lo que yo recomendaría? Recomendaría que acá, esto de aquí yo lo lleve a su forma polar, ¿no? Entonces, aprovechando acá y a manera de repasar, ¿cómo llevamos esto a su forma polar? Lo primero que nosotros tenemos que identificar, para esto, por ejemplo, x es 3, y es 1, ¿no? A nivel gráfico nosotros estamos viendo esto más o menos de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a hallar el c, que vendría a ser el módulo, que va a ser la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, c en este caso, si me pueden ayudar para verificar, por favor, tendríamos la raíz de 10, ¿no? Esto es 3.16. Entonces tendríamos acá, lo voy a poner más arribita, o aquí abajo lo vamos a poner, ¿ya? Entonces tendríamos acá c igual a 3.16. 3,16. ¿Sí? El siguiente paso es determinar lo que es el ángulo, ¿no? Nosotros tenemos que determinar el ángulo. A manera de repaso, a ver cuánto le sale el ángulo, por favor.
¿Cuánto le sale el ángulo? No se olviden, para esto tienen que aplicar la tangente inversa, ¿no es cierto? Tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos acá 1/3. Esto, bueno, a mí me sale 18.43. Entonces tengo acá 18,43 grados. ¿Ya? Entonces ya tengo esto en su forma polar. Si tengo algún error o algo está mal, sería bueno que ustedes también calculen para poder verificar, por favor. Entonces tengo acá 5/60. Y el valor que estamos transformando acá, básicamente sería 3,16 con un ángulo de 18.43, ¿no? Entonces tendríamos acá 18,43, ¿no? Muy bien, realizamos la división. No se olviden, para la división es sencillo. Estos dos se dividen y estos dos se restan, ¿no? Entonces vamos a tener acá 5 dividido entre 3.16. Entonces tenemos acá 1.58. Entonces tengo acá 1,58 y vamos a tener un ángulo de, en este caso es 60 menos 18.43, ¿no? Entonces tengo 41.57. 41,57 grados. ¿Ya? Ya tengo esto en su forma polar. Entonces ya tenemos el resultado. Pero en este caso no puedo hacer la suma todavía porque esto está en polar. Entonces tengo que llevar a rectangular, ¿no? Entonces para llevarlo a rectangular ya hemos visto, no es tan complicado. Tendríamos que aplicar lo que es la función seno y coseno. Entonces tengo acá x, tengo acá el módulo, tengo acá el ángulo, ¿no? Entonces tendría 1.58. En este caso esto es x, entonces estamos hablando del coseno de 41,57, ¿no? Por una parte. Para y vamos a tener 1,58 seno de 41,57, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos estas operaciones, vamos a tener 1.58 multiplicado por el coseno de 41.57. Tenemos tendríamos 1.18 por una parte. Entonces esto de acá sería 1,18. ¿Sí? Para el otro, ¿no? El otro ya es con seno. Entonces tenemos 1.58 por el seno de 41.57. Entonces esto es 1,05. Tengo acá 1,05. Entonces, ahora sí tenemos los valores, ¿no? Esto de acá, básicamente, 1,18 más J 1,05. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí podemos hacer la suma. Entonces tengo C1 que es 2 más J4 y C3 que es 3 más J, ¿no? Entonces tenemos por una parte acá 2 más J4. El otro también es suma, entonces vamos a tener aquí más 1,18 más J
1,05 menos 3 más j, ¿no? Tendríamos esto. Entonces, hacemos la suma, ¿no? Por una parte tengo 2 más 1.18. Esto es menos, por si acaso. Este menos está afectando a todo el paréntesis, ¿ya? Entonces vamos a tener 2 más 1.18. Tenemos 2 más 1.18 y tendríamos menos 3, ¿no? Entonces, eso nos da como resultado acá 0,18, ¿sí? Ahora vemos la parte del j, ¿no? Para la parte del j tengo acá más j4 más j 1.05 menos j, ¿no? Entonces, acá básicamente tendríamos más j 4,05, ¿no? Esas son operaciones combinadas, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez. Algo que quisieran que repita, algo que no se haya entendido, si está todo claro. Ok, bien. Entonces, no hay más dudas, no hay más consultas, ¿no? Entonces, hasta acá, miren, estaríamos terminando esto de los números complejos. Estas pizarritas que hemos visto el día de hoy y con un material más de apoyo sobre el tema de números complejos, se los voy a colgar ahora en la plataforma. No les voy a dejar, no hay actividad para el día de hoy, pero sí les voy a dejar algunos ejercicios, que no es para que me presenten por si acaso, ¿no? Sino es para que ustedes practiquen. ¿Por qué? Porque la siguiente sesión van a tener un cuestionario con ejercicios, ¿ya? Con ejercicios que tienen que ver con la parte de números complejos. Entonces, en esos ejercicios van a ver algunos un poco más complicaditos de los que hemos visto ahora, que contemplan combinaciones. Podría ponerles tal vez algo de convertir de polar a rectangular, rectangular a polar. Que entre suma, resta, multiplicación y división de forma individual no vale la pena, porque han visto que cuando hacemos operaciones combinadas, entra absolutamente todo. Entra suma, resta, multiplicación, división, tomando en cuenta tanto la parte polar como la parte rectangular. Entonces, les voy a dejar también algunos modelitos de ejercicio para que ustedes puedan más o menos guiarse. Y de esta manera vayan repasando, porque la siguiente sesión va después de las clases. Les voy a dar un espacio para que puedan entrar al cuestionario y puedan resolver, ¿no? Muy bien, no sé si tienen hasta acá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. ¿Ya? Entonces, estaríamos quedando hasta acá, chicos. En un momento más les voy a subir la grabación de la clase. Les voy a subir estas pizarritas que hemos hecho hoy día de avance y les voy a subir otro documento complementario con algunos ejercicios resueltos y también con algo más de teoría, ¿ya? Muy bien, entonces estamos quedando hasta acá. Les voy a dejar también algunos ejercicios para que ustedes los puedan hacer a manera de practicar. Y así la siguiente sesión puedan hacer el cuestionario, ¿no? Entonces, estamos quedando hasta acá, chicos. Les mando un saludo grande. Espero se encuentren todos bien. Y nada, ¿no? Nos estaríamos viendo hasta la siguiente clase. Pues, Inge, gracias. Nos vemos. No le pases. Listo, Inge. Nos Le vemos. pague mi- Hasta luego, Inge. Chao, chicos. Que estén bien. No le pases su nota Moreira hasta que me pague mi apuesta. Ya. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Hasta luego, Inge. Nos vemos.